Capítulo 81, Sim Samso Opitiwu. Después de acopiar las mercancías, los mercenarios se fueron a disfrutar de su tiempo libre, y los mercaderes se fueron a reorganizar su fuerza militar. Después de pasar muchos días y noches corriendo constantemente sin parar, todos estaban cansados. Entonces, en el momento en que se disolvieron, inmediatamente se dirigieron hacia la posada más cercana y comenzaron a dormir. Los que resultaron heridos se dirigieron a un lugar para curar sus heridas. Jian Chen ató su caballo al área del establo y miró a su alrededor, solo para ver a una sola persona vestida con ropa normal de pie. Después de otra mirada de barrido, caminó rápidamente hacia esa persona. Al llegar detrás de la persona, Jian Chen susurró: Moon, muchos mercenarios ya conocen tu habilidad de batalla. Aproveche esta oportunidad y váyase rápidamente. De lo contrario, me temo que podrían intentar hacerte algo. Al escuchar a Jian Chen, Moon giró la cabeza y le sonrió: no te preocupes. Si quieren tomar mi habilidad de batalla, descubrirán que no será tan fácil de hacer. Jian Chen frunció el ceño mientras miraba a Moon con cuidado: si es así, entonces no hablaré más de eso. Hizo una pausa para pensar antes de volver a preguntar: pero ahora que hemos llegado al reino del viento azul, ya casi es hora de que me separe del grupo de mercenarios. A partir de este camino, ya no caminaremos por el mismo. Hermano Moon, por favor cuídate. Juntó sus manos respetuosamente. Aunque Moon y él se acababan de conocer, estaban en buenos términos el uno con el otro. Además, Moon había revelado su habilidad de batalla secreta para rescatar a Jian Chen, así que en su corazón, Moon era un tipo decente. Sin embargo, esto no fue suficiente para que Jian Chen lo considerara un buen amigo. Cuídate tú también. Moon juntó las manos en respuesta. Los dos amigos aquí ya se están preparando para irse. Todo el mundo está exhausto, por lo que hemos preparado un restaurante de primera categoría para que todos disfruten. Sería mejor venir a comer y beber con todos primero. En ese momento, una voz profunda habló hacia los otros dos. Moon y Jian Chen se dieron la vuelta para ver a un hombre mayor que tenía una sonrisa adornada en su rostro. Al ver al hombre, Jian Chen quedó un poco atónito, pero rápidamente recuperó la compostura. Ahuecando sus manos con respeto una vez más, dijo: este saluda al capitán Lan Tien. En los últimos días, Jian Chen se había familiarizado con los tres grupos de mercenarios. El hombre fuerte que vestía la túnica negra era el capitán Lan Tien, un experto que había alcanzado el nivel de gran maestro santo. Al ver al capitán Lan Tien, Moon también ahuecó las manos con respeto. Incluso con una risa, esto todavía se consideraba un saludo respetuoso. Mis dos amigos, no sé cómo llamarlos a ustedes dos, pero cuando los Boundless Bandits nos atacaron, honestamente sufrimos mucho. Fue gracias a ustedes dos que nuestras bajas no empeoraron. Lan Tien sonrió con una cara llena de benevolencia. Este se llama Jian Chen. El capitán Lan Tien es demasiado generoso. Durante la emboscada con los Boundless Bandits, el que más contribuyó fue el capitán Lan Tien, que había matado a muchos de los bandidos expertos. Su humilde servidor aquí se llama Moon. Lo que dijo el hermano Jian Chen fue correcto. La razón por la que pudimos hacer retroceder con éxito a los Boundless Bandits fue el capitán Lan Tien. Si no fuera por el capitán, me temo que todas nuestras vidas se habrían perdido. Moon se rió. Al escuchar a Jian Chen y Moon, los ojos de Lan Tien brillaron con un breve momento de vergüenza antes de ocultarlo rápidamente. Mis amigos Jian Chen y Moon son demasiado educados. Cualquiera que haya sido el resultado final de la emboscada, todavía tengo que agradecerte como capitán de mi grupo de mercenarios. Durante los últimos días, todos habían estado tan preocupados de que los Boundless Bandits nos alcanzaran, por lo que hemos pasado el día y la noche viajando tanto como sea posible y sacrificando el sueño. Realmente les hemos puesto una carga a ustedes dos. Ya he preparado un gran festín, sería genial si todos comiéramos juntos con una sonrisa alegre. Después, todos podemos descansar bien durante unos días y curarnos de nuestras heridas. Muy bien, entonces, después de comer raciones durante los últimos días, casi he olvidado a qué sabe la carne. Estaba a punto de prepararme para atiborrarme de una gran comida,
pero como el capitán Lan Tien ya ha preparado un festín, puedo ahorrar el dinero de mi comida. Moon estuvo de acuerdo fácilmente. Frente a Jian Chen, dijo, hermano Jian Chen, sería mejor si ambos fuéramos. Después de comer raciones durante los últimos días, debes estar harto de eso. Jian Chen negó con la cabeza suavemente, aprecio la amabilidad de Lan Tien hacia este, pero tengo algunos asuntos importantes que atender. Tendré que irme inmediatamente y no podré acompañar a todos. Si he ofendido al capitán Lan Tien, pido perdón. Lan Tien parecía arrepentido por eso, pero no siguió tratando de persuadir a Jian Chen para que se quedara. Juntando las manos, dijo, si el hermano Jian Chen tiene algunos asuntos importantes que atender, entonces este ya no detendrá al hermano en su negocio. Después de que Jian Chen se despidió de Lan Tien, inmediatamente abandonó el área. Ahora que se había separado del grupo de mercenarios, ya no tenía ninguna responsabilidad. Si quería irse, podía irse sin avisar a nadie. Después de que Jian Chen se fue, Lan Tien, vestido de negro, y algunos otros mercenarios estaban discutiendo en voz baja algo dentro de la sala de un restaurante. Caleb, ¿estás seguro de que este mercenario llamado Moon tiene una habilidad de batalla? Dijo un anciano vestido de blanco justo al lado de Lan Tien. Tenía una cabeza de cabello largo y negro que se arrastraba detrás de su cabeza. Su rostro era de color bronce y tenía muchas heridas de aspecto feroz. Como todavía había sangre en algunas de sus heridas, se podía saber qué heridas eran nuevas y cuáles eran viejas. Sí, Capitán Bai Faun. Cuando el mercenario llamado Moon usó su habilidad de batalla, muchas personas lo vieron, por lo que esta información definitivamente no es falsa. Caleb respondió. Eso es correcto, Capitán Bai Faun, Capitán Lan Tien. Todos los que sobrevivieron a la emboscada pueden atestiguar esto. Lo que usó Moon fue definitivamente una habilidad de batalla, y en realidad también era muy avanzada. Dijo otro mercenario. Originalmente, esta era una manera importante que los mercenarios deberían haber informado antes. Desafortunadamente, cuando fueron emboscados por Boundless Bandits, la habilidad de batalla era lo último que tenían en mente, ya que sus vidas eran más importantes. Incluso si aprendieran la habilidad de batalla, si no estuvieran vivos para disfrutarla, al final sería completamente inútil. Además, la situación actual era diferente. Desde que habían entrado en Blue Wind Kingdom, estaban temporalmente a salvo. Ahora, podrían mencionar la habilidad de batalla que tenía Moon. Aunque todos los mercenarios estaban en el mismo grupo, la vida en el continente Tianyuan era extremadamente cruel. Incluso estos mercenarios intentarían tomar por la fuerza un artículo del que estaban celosos, al igual que lo habían hecho los Boundless Bandits. Tales circunstancias ocurrieron todo el tiempo en el continente Tianyuan. Al escuchar hablar a estos dos mercenarios, todos los demás mercenarios en la habitación fruncieron el ceño. El hombre vestido de blanco miró a Lan Tien y dijo, Capitán Lan Tien, ¿qué piensa de esta situación? Lan Tien frunció el ceño en contemplación antes de abrir lentamente la boca. Estoy seguro de que Moon sabe que su habilidad de batalla se ha filtrado a todos los mercenarios. Pero lo que no entiendo es que con su fuerza de gran santo, ¿por qué no huyó en la primera oportunidad que tuvo cuando supo que su habilidad de batalla se filtró? Podría ser que cree que no haremos ningún movimiento contra él. Dando un paso atrás, incluso si él confía en nosotros, podría ser que no está preocupado de que intentemos forzarlo a sacar la habilidad de batalla. Esto le traería una cantidad interminable de problemas, posiblemente hasta el punto de perder la vida. Lan Tien analizó. Aunque parecía ser una persona sencilla, ciertamente no era una persona estúpida. Entonces eso significa que el mercenario llamado Moon es solo un idiota sin sentido, o depende de algún tipo de apoyo que lo hace tan intrépido. El hombre de mediana edad vestido de blanco murmuró para sí mismo. Al escuchar esta respuesta, el capitán Lan Tien preguntó, anteriormente estuve en contacto con Moon. En mi opinión, Moon no es un idiota sin sentido. Es un mercenario veterano que tiene experiencia. ¿Cómo podría alguien así cometer un error tan fatal? ¿Alguien sabe de dónde vino ese Moon? El hombre de mediana edad vestido de blanco continuó. Ese Moon se unió a nosotros a mitad de camino y tiene la misma ocupación que nosotros.
Sin embargo, no sé los detalles exactos. Después de todo, casi todos los mercenarios en solitario que planean un viaje largo se unirán a una caravana y garantizarán que el viaje transcurra sin problemas. Realmente no podemos cuestionar a la gente así. Respondió un hombre de mediana edad. Llevaba una túnica larga de color cian y su rostro estaba ligeramente pálido. Si Jian Chen estuviera aquí, reconocería de inmediato que este hombre fue quien acordó dejarlo unirse a la caravana en el reino de Jesun. Todos los mercenarios en la habitación se quedaron en silencio. Después de un tiempo, uno de los mercenarios finalmente no pudo contenerse más y dijo: «Capitán, ¿lo estamos haciendo o no? Si conseguimos obtener esta habilidad de batalla, ganaremos bastante riqueza. Incluso si no lo usamos nosotros mismos, podemos venderlo. Teniendo en cuenta lo valiosas que son las habilidades de batalla en el continente Tianyuan, definitivamente podemos obtener un precio altísimo por ello. Después de todo, esta habilidad de batalla es de una calidad bastante alta. Capitán, ¿por qué no ponemos todo en esta lucha?». Otro mercenario dijo, una luz ansiosa latiendo constantemente dentro de su mirada. El capitán Lan Tien frunció el ceño, sin embargo, tampoco respondió de inmediato. En cambio, se dio la vuelta para mirar al hombre vestido de blanco a su lado y preguntó: «Capitán Bai Faun, ¿qué piensa de esta situación?». El hombre de mediana edad vestido de blanco llamado Bai Faun frunció el ceño. Una luz brilló en sus ojos, y parecía que dudaba en responder. Después de contemplar por un momento, el capitán Bai Faun finalmente dijo lentamente: «Capitán Lan Tien, estoy seguro de que todavía recuerda la batalla que tuvimos contra los expertos de Boundless Bandits hace unos días, y cómo al final, un misterioso experto nos ayudó en secreto, ¿verdad?», dijo en un tono serio. Al escuchar las palabras del capitán Bai Faun, las expresiones de algunos de los mercenarios que no conocían la situación cambiaron claramente. Aparte de los 5 que habían regresado, nadie más sabía lo que había sucedido antes. Originalmente, estos mercenarios naturalmente habían asumido que los expertos de Boundless Bandits habían sido asesinados por sus propios capitanes de élite. Sin embargo, parecía que las circunstancias eran completamente diferentes. El capitán Lan Tien se conmovió un poco por esto y dijo con una voz cargada de emociones: «Por supuesto que lo recuerdo. Si ese misterioso experto no hubiera ayudado desde la oscuridad, me temo que no habríamos sobrevivido a la prueba». Capítulo 82. Accidente en el restaurante. Al escuchar lo que dijo Lan Tien, los mercenarios en la habitación se miraron a los ojos con expresiones atónitas. Ninguno de ellos podía creer lo que acababan de escuchar. Lan Tien continuó diciendo: «Capitán Bai Faun, supongo que sospecha que el misterioso extraño y Moon están trabajando juntos». Ba Faun asintió. Si no fuera por el hecho de que Moon había filtrado su habilidad de batalla al mismo tiempo que apareció el misterioso extraño, no los habría vinculado. «Hay lógica en tus palabras», dijo Lan Tien. «Si Moon realmente está trabajando con el misterioso extraño, entonces definitivamente no podemos hacer ningún movimiento con él. De lo contrario, estaríamos en grave peligro si nos encontráramos con el misterioso extraño. Ese misterioso extraño definitivamente podría acabar con nosotros con facilidad». Bai Faun dijo: «Envíe la orden de que Moon no debe ser tocado, y que todos deben fingir que no vieron nada». Después de despedirse de Moon, Jian Chen dio un paseo por la ciudad del Viento Negro. Si bien no era una gran ciudad, estaba cerca del fuerte fronterizo. Entonces, por esa razón, las 4 direcciones de la ciudad estaban llenas de bulliciosos comerciantes y viajeros, así como caravanas con mercenarios. Después de llegar no muy lejos de la unión de mercenarios, Jian Chen entró en un restaurante cercano ya que había pasado mucho tiempo desde la última vez que comió carne. Llevaba tantos días de prisa que casi se le olvidaba el sabor. Después de comer y beber a su antojo, un mesero llevó a Jian Chen a su habitación. Sentado en la cama, Jian Chen sacó algunos núcleos de monstruos de clase 1 para cultivar. En este momento, Jian Chen no quería perder el tiempo y cultivar lentamente. Quería usar cada núcleo de monstruo para ayudarlo a cultivar y ayudarlo a crecer tan fuerte que incluso la secta Huaun le tendría miedo. Entonces podría volver con orgullo a su familia.
Aunque podía escabullirse en secreto sin que la secta Hwaun se diera cuenta, Jian Chen era demasiado orgulloso para eso, por lo que no haría tal cosa. La energía dentro de los núcleos de los monstruos se drenaba rápidamente a una velocidad aterradora y se absorbía en cada poro de su cuerpo. Sin embargo, Jian Chen solo pudo absorber el 1% de la enorme cantidad de energía, mientras que el otro 99% fue absorbido por su dantian. Los dos resplandes dentro de su dantian eran como pozos sin fondo que absorbían toda la energía sin un solo cambio. Cuando se trataba de su dantian, Jian Chen no podía hacer mucho ya que no estaba bajo su control. Aunque los dos resplandes dentro de su dantian estaban absorbiendo toda la energía, lo que hizo feliz a Jian Chen fue que su velocidad de absorción era mucho más rápida que antes. Incluso su tasa de cultivo fue un poco más rápida, lo que consoló un poco a Jian Chen. Durante la mañana siguiente, los rayos del sol brillaron sobre el suelo cuando Jian Chen se despertó de su sueño de cultivo. El núcleo de monstruo de clase 1 que sostenía en su mano estaba completamente desprovisto de energía. No pudo evitar reír amargamente. Esta tasa de consumo es demasiado, usé 50 Monster Core clase 1 en una sola noche. Incluso si todavía me quedan algunos núcleos de monstruos dentro del anillo espacial, estaré listo en 10 días a este ritmo. Jian Chen se levantó de la cama y movió los pies. Luego, se acercó a la ventana y miró el flujo constante de personas que caminaban por la calle principal. Murmuró para sí mismo, el cultivo definitivamente no se puede detener. Pero si no tengo núcleos de monstruos y solo confío en absorber la esencia del mundo, la velocidad de cultivo será solo el 10% de la velocidad normal y un resultado indeseable. Parece que tendré que pensar en una forma de reponer los núcleos de mis monstruos. Jian Chen salió de la habitación y fue al piso inferior del restaurante para buscar una mesa vacía para sentarse. Cliente, ¿qué le gustaría ordenar? Un camarero cordial le dio la bienvenida a Jian Chen con una sonrisa cuando Jian Chen se sentó en su asiento. Un plato de carne de tigre de flor salteada, así como 2 guarniciones. También quiero un tazón de arroz blanco. Jian Chen ordenó casualmente algunos platos. Bien. Cliente, por favor espere un poco. Sentado en la mesa con aburrimiento, Jian Chen miró casualmente alrededor del restaurante. No era tan grande, y dentro de Blackwind City, solo podía calificarse como de tamaño mediano. Sin embargo, ya era la hora del desayuno, y bastantes comerciantes y mercenarios se habían reunido en el restaurante para comer. La mayoría de las 30 a 40 mesas se habían llenado, solo 5 permanecieron abiertos. El restaurante era extremadamente ruidoso, ya que bastantes mercenarios hablaban en voz alta entre sí, sin ninguna consideración por quienes los rodeaban. Cliente, su comida ha llegado. Sin darle mucho tiempo a Jian Chen para que esperara, el mesero rápidamente trajo los platos que Jian Chen había pedido y los colocó con cuidado en su mesa. Mientras Jian Chen desayunaba, también escuchó los chismes ociosos de los mercenarios de los alrededores. Aunque el restaurante era extremadamente caótico, los mercenarios reunidos aquí habían viajado mucho, y de sus palabras se podían aprender bastantes asuntos interesantes y actualizados. En este momento, algunos mercenarios entraron al restaurante. Había un total de 5 hombres, 3 de ellos parecían jóvenes de 20 a 30 años, mientras que los otros 2 parecían hombres de mediana edad de 40 años. Llevaban las mismas túnicas de color cian y emblemas plateados idénticos frente a sus pechos. Todos ellos eran del mismo grupo de mercenarios y, a juzgar por sus emblemas, el grupo tampoco era de bajo nivel. 5 personas entraron juntas al restaurante. Todos buscaron asientos, sin embargo, eran las horas pico y todas las mesas de los restaurantes ya estaban ocupadas. No quedaron espacios disponibles. ¡Qué mala suerte! Pensar que no hay más asientos. Un joven delgado y frágil que vestía una túnica de color cian maldijo. Un joven estaba de pie a un lado, su mirada recorriendo el restaurante. Finalmente se detuvo en la mesa que Jian Chen estaba ocupando solo y se rió. Gang Hou, quien dijo que no hay más lugares. Mira, no es una mesa libre ahí. Aunque estará un poco abarrotado si todos nos amontonamos en una sola mesa, no es imposible. Aparte de Jian Chen, todavía había bastantes personas ocupando mesas solas.
Sin embargo, ese grupo de personas podía decir que los demás no eran personas con las que pudieran pelear. Solo Jian Chen parecía completamente impotente. Por lo tanto, la atención del joven se fijó naturalmente en Jian Chen. Las miradas de la gente se concentraron en Jian Chen vestido de blanco. Después de notar que la apariencia de Jian Chen no parecía tener más de 20 años, sonrieron malvadamente. Después, los 5 entraron juntos. Una vez que llegó frente a Jian Chen, el joven llamado Gang Hou le dio unas palmaditas en el hombro a Jian Chen y dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Joven amigo, esta mesa ahora está ocupada por nosotros. Es mejor si cambias a otro». Jian Chen frunció el ceño y levantó la cabeza. Su mirada recorrió las expresiones de las 5 personas. Una vez que su alma determinó que los 5 en realidad no eran tan fuertes, su corazón se calmó de inmediato y dijo: «Lo siento, pero también necesito esta mesa en este momento». Jian Chen no tenía miedo de las consecuencias. Aunque 2 de las personas eran bastante mayores, su fuerza no era muy significativa. Después de todo, la fuerza del poder de uno no dependía únicamente de la edad. Había algunas personas con un talento excepcional y se habían convertido en expertos de alto nivel de renombre a una edad temprana. Por otro lado, algunas de las personas más mediocres pasarían toda su vida sin poder condensar armas espirituales y superar el umbral para convertirse en santos. La expresión de Gang Hou se hundió y miró fríamente a Jian Chen mientras decía: «Mocoso, no rechaces un brindis solo para verte obligado a beber una pérdida. Si eres inteligente, sal de mi vista ahora mismo». TL nota: no dude en hacer algo hasta que se vea obligado a hacerlo. Aunque la situación de Jian Chen naturalmente atraía la atención de otros en el restaurante, sin embargo, tales cosas sucedían con bastante frecuencia en el continente Tianyuan, y no era nada nuevo. Por lo tanto, todos vieron cómo se desarrollaba la situación, como si estuvieran viendo un espectáculo, y no tenían intención de ayudar. Capítulo 83, Grupo de mercenarios del desierto. Al escuchar las palabras de Gang Hou, el rostro originalmente indiferente de Jian Chen se convirtió en uno lleno de intenciones asesinas. Aunque Jian Chen actualmente era bastante débil, eso no significaba que fuera fácilmente intimidado. Dejando con cuidado sus palillos, los labios de Jian Chen se movieron lentamente mientras hablaba, con sus números insignificantes: «No tiene derecho a hacer que me mueva de esta mesa». Gang Hou pareció atónito ante esta respuesta por un momento antes de burlarse fríamente de Jian Chen. Había un indicio de intención asesina no disimulada en sus ojos. Parecía que Jian Chen no sabía qué era la misericordia cuando se le dio. A Gang Hou no le importaría darle una lección. Para Gang Hou, la apariencia débil de Jian Chen junto con su corta edad lo hacían parecer alguien que no era un experto. «Niño, realmente no conoces la amabilidad cuando te la entregan, así que ¿por qué no dejas que el hermano Gang Hou te enseñe una lección? Asegúrate de recordarlo». Inmediatamente giró la palma de su mano hacia la cara de Jian Chen. Su palma viajaba tan rápido que antes de que llegara a su destino, un viento feroz de palma sopló sobre el cabello de Jian Chen. Esto significaba que a la mano de Gang Hou no le faltaba fuerza en absoluto. Los ojos de Jian Chen brillaron peligrosamente cuando su mano derecha agarró los palillos y apuñaló la palma extendida de Gang Hou. La mano derecha de Jian Chen se movió tan rápido que nadie pudo ver sus movimientos. Antes de que Gang Hou pudiera reaccionar, la mano derecha de Jian Chen ya había hecho contacto con la palma de Gang Hou. Todo lo que la gente podía ver era el palillo de Jian Chen apuñalando profundamente la palma de Gang Hou, atravesándola tan fácilmente como si fuera un cuchillo de metal caliente cortando mantequilla. Ah. El intenso dolor de su palma hizo que Gang Hou llorara miserablemente mientras sostenía su mano herida. Sus gritos resonaron por todo el restaurante, haciendo que todos lo escucharan claramente. Inmediatamente después, el restaurante se llenó de exclamaciones de sorpresa. Lo que sucedió fue muy diferente de lo que esperaban, lo que provocó que todos miraran a Jian Chen con sorpresa. Sin embargo, aquellos que eran un poco más perspicaces vieron a Jian Chen usar un solo palillo para apuñalar la mano de Gang Hou. Sus rostros se volvieron pesados y endurecidos. Las siguientes miradas hacia Jian Chen también cambiaron ligeramente. Un buen número de ellos llevaban una profunda conmoción.
para usar un palillo de madera endeble para apuñalar la mano de alguien, ¿qué tan fuerte tenía que ser alguien para hacer eso? Como mínimo, nadie en el restaurante sería capaz de realizar tal hazaña. Inmediatamente después de apuñalar a Gang Hou, la pierna derecha de Jian Chen golpeó y conectó con el pecho de Gang Hou. La patada envió el cuerpo débil de Gang Hou volando hacia atrás 3 metros antes de estrellarse contra una mesa y caer lastimosamente al suelo. Los mercenarios que habían estado sentados en esa mesa abandonaron rápidamente el área para evitar involucrarse. Aunque Jian Chen no parecía viejo, la fuerza que demostró, así como la forma cruel en que había tratado las cosas, intimidaron a muchas personas en el restaurante. Después de esta exhibición, los pocos mercenarios que estaban comiendo en esa mesa, naturalmente, no se atrevieron a ofender a Jian Chen por un asunto tan pequeño. Al ver el final de Gang Hou, los otros 4 mercenarios que vinieron con Gang Hou inmediatamente miraron con incredulidad. Aunque sus expresiones se recuperaron después, miraron a Jian Chen con ojos llenos de frías intenciones asesinas. Para pensar que estás peleando con los mercenarios del desierto, debes estar cansado de vivir. Uno de los jóvenes gritó enojado. Una espada gigante apareció en su mano e inmediatamente disparó hacia Jian Chen. Jian Chen esbozó una sonrisa oculta y luego resopló en voz baja. En un instante, la espada blanca plateada con las palabras Light Wind grabadas apareció en sus propias manos. La espada de viento ligero era la espada de Jian Chen en su vida anterior. Durante su tiempo como vagabundo, su espada se había ganado una temible reputación que todos los artistas marciales conocían. Y dentro de este nuevo mundo, todavía estaba usando una espada de viento ligero idéntica. Los sentimientos de Jian Chen hacia su espada eran muy profundos. En el momento en que la espada de viento ligero apareció en las manos de Jian Chen, inmediatamente se transformó en un rayo plateado bajo el control de Jian Chen y voló hacia el otro hombre a una velocidad inconcebible. Antes de que la espada del joven pudiera llegar a la mitad de la espada de Jian Chen, ya había apuñalado la garganta del joven con una velocidad similar a la de un demonio. La punta de la espada se detuvo justo en el momento del contacto con la capa más externa de piel delgada en la garganta, lo que provocó que un poco de sangre goteara lentamente por su garganta para que todos pudieran ver con claridad. Sintiendo un matiz de dolor en la garganta, la expresión del joven se volvió mortalmente pálida en un instante, completamente sin sangre. El sudor comenzó a acumularse, cubriendo toda su frente en un abrir y cerrar de ojos. Hizo un gran esfuerzo para mantener la gran espada en su mano congelada en el aire. Su cuerpo estaba bloqueado en una postura firme, ya que no se atrevía a moverse ni una sola pulgada. La apariencia del joven parecía como si una fuerza misteriosa lo mantuviera encerrado en su lugar. Al ver que nadie sabía cuándo había aparecido la espada plateada en la garganta del joven, el clamor a su alrededor había descendido a un extraño silencio. Los ojos de todos se abrieron de par en par mientras miraban a Jian Chen empuñar su espada de viento ligero. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Con respecto a cómo llegó la espada a la garganta del joven, solo 2 o 3 personas en el restaurante habían visto la espada viajando por el aire. La mayoría de las personas allí ni siquiera pudieron ver el destello de plata, y solo vieron la punta de la espada aparecer ante la garganta del joven. Era como si el tiempo se hubiera detenido mientras todos contenían la respiración. Después de un rato, los sonidos de todos inhalando alientos fríos se escucharon rompiendo el silencio del restaurante. En ese momento, todos miraban a Jian Chen con expresiones de sorpresa. En cuanto al joven que estaba siendo retenido a punta de espada, no se atrevió a moverse. Su temor era que si se movía, la espada le atravesaría la garganta. Mi hermano, por favor detén tu mano. Somos parte de los mercenarios del desierto, y esto fue culpa nuestra. Espero que dejes ir a nuestro compañero. Un hombre de mediana edad habló con cierta moderación y mostró un rostro lleno de sinceridad. Al escuchar esto, la mirada de Jian Chen se desvió hacia el hombre de mediana edad que habló. Después de un breve momento de vacilación, bajó lentamente la espada de viento ligero en su mano y le dijo al joven, lárgate. Al escuchar a Jian Chen, el joven que estaba a punta de espada lo miró con una expresión indignada por un breve segundo. Pero debido al hecho de que acaba de escapar de un desastre, no se atrevió a decir una sola palabra.
la espada de viento ligero desapareció de las manos de Jian Chen cuando su mirada las recorrió con frialdad. Luego sacó una sola moneda de oro y la colocó en la mesa. Camarero, esto es para la comida, dijo rotundamente antes de salir del restaurante. Después de tal evento, Jian Chen no deseaba quedarse allí por más tiempo. Como ya había comido y bebido, estaba contento. Luego, el joven que fue liberado por Jian Chen, miró a Jian Chen con intención asesina. Mirando a sus otros 3 compañeros con una mirada de complicidad, todos asintieron al mismo tiempo. Después de esto, los 4 actuaron al unísono, como si se hubieran preparado hace mucho tiempo para que esto sucediera. Todos invocaron sus armas santas e inmediatamente cargaron contra Jian Chen desde diferentes posiciones, apuntando hacia varias partes vitales del cuerpo de Jian Chen al mismo tiempo. Al escuchar los sonidos de actividad detrás de él, los ojos de Jian Chen se entrecerraron cuando comenzó a filtrar una intensa intención asesina desde el interior de sus ojos. Balanceándose levemente, su cuerpo ya había avanzado 2 metros con una velocidad extrema justo cuando las armas cortaron donde estaba su espalda hace unos momentos, causando que no lo alcanzaran por poco. Usando pura habilidad, había logrado escapar del cerco. En ese momento, la espada de viento ligero de Jian Chen se materializó en su mano derecha una vez más cuando Jian Chen inmediatamente se dio la vuelta para mirar a los 4 hombres. Con solo un paso, cerró la brecha entre él y las 4 personas. Su brazo derecho se sacudió abruptamente, y su Light Wind Sword apuñaló al hombre de mediana edad más cercano con una velocidad insana. Al igual que un rayo plateado de un rayo, la espada de viento ligero ya se había acercado al hombre de mediana edad, apuñalándolo en la garganta. El hombre de mediana edad no era débil en absoluto y era mucho más fuerte que el primer joven. En el momento en que vio la espada de viento ligero de Jian Chen apuñalarlo, el rostro del hombre de mediana edad se endureció de inmediato, antes de recuperar su espada que ya cortó hacia afuera para reemplazarla de manera protectora en su cuello. Ting. Justo cuando el hombre de mediana edad terminó este movimiento, la punta de la espada de viento ligero perforó el lado plano de su espada, causando un sonido metálico. Una marca pequeña y poco profunda apareció en el lado plano de su hoja. Al ver cómo su espada estaba bloqueada, Jian Chen se burló y sus ojos brillaron una vez más. Al momento siguiente, la espada de viento ligero tuvo un brillo brumoso que brotó de la hoja. No parecía muy fuerte, pero en realidad estaba ocultando su nitidez. Sin embargo, nadie del restaurante pudo detectar ese poder oculto, y cuando Jian Chen dio un paso adelante, giró simultáneamente su cuerpo en el aire para formar una línea giratoria horizontal. Su Light Wind Sword también comenzó a girar a altas velocidades, antes de volar hacia adelante con Sword Chi aumentando su poder. Is. Un sonido desagradable resonó en todo el restaurante cuando la espada de viento ligero comenzó a girar a la velocidad de un rayo. Ese poder de penetración violentamente fuerte abrió un agujero de 2 dedos de ancho a través de la espada del hombre como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, dejando una profunda cavidad a través de la espada. Entrando por la cavidad y bajo la mirada incrédula del hombre de mediana edad, la espada de Jian Chen atravesó profundamente su garganta. Jian Chen aterrizó con gracia sobre los dedos de los pies mientras sacaba su espada de la garganta del hombre de mediana edad. Sin detenerse, se movió hacia los otros 3 antes de que pudieran reaccionar, y con otro destello plateado de su espada, apuñaló al joven que lo había atacado originalmente. ¡Ay! Contra los movimientos extremadamente rápidos de la espada de Jian Chen, el primer joven era demasiado débil para hacer algo para resistir. Antes de que pudiera reaccionar, la espada de viento ligero ya le había atravesado el cuello, derramando sangre por todas partes. Antes de que alguien pudiera respirar, Jian Chen ya había matado a 2 personas con extrema prisa. Este tipo de velocidad era absolutamente inimaginable para todos los que miraban. Incluso después de matar a 2 personas, Jian Chen no mostró ningún cambio en sus emociones. En cambio, miró a las 2 personas restantes y su espada volvió a temblar abruptamente. Pero cuando estaba a punto de avanzar para matar a los 2, inimaginablemente, inmediatamente recordaron sus armas santas. Comenzaron a inclinarse en el suelo mientras gritaban en voz alta: «Perdona nuestras vidas, oh, gran espadachín. Sálvanos la vida. Te rogamos que nos perdones,
nunca más mostraremos nuestras armas hacia ti. Capítulo 84, Ciudad Wak. Al ver a los dos mercenarios restantes actuar de esa manera, todos en el restaurante miraron conmocionados. No mucho después, sus expresiones cambiaron a una actitud de, tal como se esperaba. Había todo tipo de personas en el continente Tianyuan, algunos preferirían perder la vida antes que inclinar la cabeza y admitir sus errores. Otros solo se aferraban a sus vidas y tenían miedo a la muerte. Estas personas preferirían vender a sus hermanos, e incluso a sus amigos, cuando sus vidas estuvieran amenazadas. Jian Chen bajó lentamente su espada, la punta de la espada ahora miraba hacia el suelo. Mirando fríamente a las dos personas que suplicaban por sus vidas, las cejas de Jian Chen se fruncieron mientras miraba a las dos con desprecio. Cuando se trataba de personas que tenían miedo a la muerte de esta manera, le disgustaban. Al ver a Jian Chen bajar su espada, los dos mercenarios que se inclinaban realmente pensaron que los estaba dejando ir y sonrieron aliviados. Pero antes de que pudieran estar felices por mucho tiempo, una sola frase hizo que las sonrisas en sus rostros se pusieran rígidas. Ya te había dejado ir antes, pero es una pena que no lo apreciaras. El tiempo del perdón ha terminado. Una voz fría e indiferente salió de la boca de Jian Chen. Justo cuando terminó de hablar, su mano derecha se puso en movimiento, apareciendo como una sombra nebulosa. Inmediatamente avanzando con una velocidad extrema, la espada de viento ligero se transformó en un rayo plateado, apuñalando a las dos personas. La Light Wind Sword se movió tan rápido que las dos personas ni siquiera tuvieron la oportunidad de reaccionar. Cortando suavemente sus cuellos, se podían ver pequeñas laceraciones y grandes cantidades de sangre comenzaron a derramarse, tiñendo sus cuellos de rojo. Si los dos mercenarios hubieran querido resistir mientras Jian Chen deseaba matarlos, habría tenido que esforzarse un poco más, y posiblemente incluso podrían haber escapado de Jian Chen si tuvieran buena suerte. Desafortunadamente, ya habían sido intimidados por el poder de Jian Chen, que se demostró cuando mató a sus dos compañeros con la velocidad del rayo. Esto eliminó cualquier idea de huir o resistir, lo que facilitó que Jian Chen los matara. Después de matar a los dos sin esfuerzo, Jian Chen se dio la vuelta para mirar al último mercenario aterrorizado. Como un brillante rayo de luz, la espada de viento ligero también cortó su cuello. Los 5 miembros de los mercenarios del desierto habían sido asesinados por Jian Chen antes de que nadie pudiera respirar más de una docena de veces. Jian Chen no reaccionó en absoluto ante las 5 muertes, en cambio, sacó algunas monedas de oro de su cinturón espacial y las colocó sobre la mesa. Estas monedas de oro son para que limpies este lugar. Con eso, Jian Chen salió del restaurante sin prisas. El continente Tianyuan era un lugar cruel donde las disputas y los asesinatos proliferaban. Así que el asesinato era algo común a lo que todos estaban acostumbrados. A pesar de que había ocurrido un asesinato dentro del restaurante, a los otros clientes no les importaría. Mientras no estuvieran involucrados, lo tratarían como un buen programa para ver, sin que afectara sus apetitos. Los otros clientes vieron salir a Jian Chen y todo el restaurante se sumió en un extraño silencio. En este punto, cada persona se había olvidado de su comida y solo miraba fijamente a Jian Chen, y luego a los 5 mercenarios muertos. No creían lo que acababa de pasar en este restaurante. Por un momento, el extraño silencio impregnó el restaurante antes de que se escuchara un fuerte suspiro de admiración. ¡Qué espada tan rápida! Ni siquiera pudieron reaccionar ante ella. ¿Y qué control tan preciso tenía? He viajado por el continente Tianyuan durante muchos años y nunca había visto algo así. Dijo un hombre de mediana edad vestido con una túnica azul. Fue uno de los pocos que pudo vislumbrar los movimientos de Jian Chen. Ese hombre parecía ser bastante joven, pero bastante fuerte. Sus movimientos también eran viciosos, y cada golpe era fatal. Si no es de un clan importante, entonces debe tener un excelente maestro que lo respalde. No sé cuál es su nombre, pero con su fuerza, sería bueno si pudiera unirse a mi grupo de mercenarios. Si lo hace, entonces la fuerza de mi grupo aumentará. Dijo un hombre. Otro joven varón habló en respuesta a él, ni siquiera sueñes con eso, parece mucho más joven que tú, pero tiene tanta fuerza.
Este tipo de personas no tendrían un trasfondo simple. Somos solo un pequeño grupo de mercenarios que no tiene ninguna posibilidad de atraer a un experto así. No solo eso, acaba de matar a 5 mercenarios de los mercenarios del desierto, su grupo no tomará esta ofensa a costado. Entonces, incluso si pudiéramos traerlo a nuestro grupo como miembro, es muy posible que también atraigamos grandes problemas. Después de todo, seguimos siendo un grupo extremadamente pequeño y débil en comparación con los fuertes mercenarios del desierto de 1000 hombres. Después de salir del restaurante, Jian Chen llegó a la Unión de Mercenarios para encontrar una misión para proteger algunas caravanas. Como todos iban a ciudades cercanas, Jian Chen podía realizar estas misiones a pesar de su bajo nivel de mercenario. Wak City era una ciudad de tercera clase, pero a pesar de su clasificación, las murallas de la ciudad estaban a la par con una de primera clase. Esto se debió a que la cordillera cercana estaba llena de muchas bestias mágicas fuertes. Esas bestias mágicas a menudo asaltaban la ciudad con un ataque frontal total, por lo que aunque Wak City no era muy grande y solo podía considerarse de tercera clase, los ciudadanos habían construido un muro extraordinariamente fuerte y seguro para protegerse de las bestias mágicas. Por la tarde, el sol feroz comenzó a soltar un fuerte resplandor, y esa intensa iluminación impidió que todos levantaran la cabeza. Muchos de los mercenarios en el camino habían comenzado a entrecerrar los ojos para evitar que los rayos del sol lastimaran sus ojos. Fuera de Wak City, un grupo de caravanas de 200 o 300 personas caminó lentamente hacia las puertas de la ciudad. El clima puede ir y morir, ¿por qué hace tanto calor? ¿Cómo puede la gente sobrevivir a este clima? Dentro del grupo de la caravana, un niño de *** años maldijo en voz alta. Agarrando su cantimplora de agua, la bebió sin piedad. No muy lejos del sediento, un joven de ropa sencilla estaba sentado sobre un caballo blanco de rostro sereno, como si estuviera durmiendo. El joven tenía un aspecto bastante común y tenía una apariencia muy común. Por su aspecto, parecía tener unos 20 años más o menos. A pesar de que el sol abrasador estaba actualmente alto en el cielo, este joven estaba bien envuelto en ropa. El material no era muy grueso, pero una persona normal aún no podría soportar el calor en ese estado. El hecho más asombroso fue que no había una sola gota de sudor en la frente del joven. En comparación con los mercenarios y comerciantes de la caravana que tenían el torso desnudo o sudaban furiosamente, la apariencia de este joven era claramente extraña. Aunque algunos de los mercenarios y comerciantes habían lanzado miradas peculiares hacia el joven, no intentaron entablar una conversación con él. Este joven era Jian Chen. Jian Chen abrió lentamente los ojos y miró con indiferencia la gran muralla de la ciudad frente a él. Durante los últimos 2 días en el camino, siguió a la caravana y finalmente llegó a Wak City. Jian Chen había elegido especialmente Wak City porque era un buen lugar para quedarse, planeaba vivir en Wak City por un periodo de tiempo. De esa manera, podría mejorar diligentemente su fuerza en un nivel completamente nuevo con la ayuda de los núcleos de monstruos de la cercana cordillera de las bestias mágicas. Capítulo 85, ir solo a la cordillera de la bestia mágica. Después de escoltar con éxito la caravana a Ciudad Wak, Jian Chen dejó la caravana y se dirigió directamente hacia la Unión de Mercenarios para registrar la tarea completada. Con esto, pudo ganar un poco de reputación y una pequeña cantidad de dinero. Debido a que Wak City estaba tan cerca de la cordillera de la bestia mágica, la cantidad de mercenarios que se detenían a descansar aquí era mucho mayor que cualquier otra ciudad. La mayoría de los mercenarios tenían sus ojos puestos en las favorables condiciones de vida aquí, y tendían a quedarse por un periodo prolongado. Era extremadamente conveniente ingresar a la cordillera de las bestias mágicas y cazar bestias mágicas a cambio de dinero. Aunque el factor peligroso de cazar bestias mágicas era mucho mayor que escoltar caravanas, también era una tarea extremadamente rentable. Había muchas personas que perdían la vida a causa de las bestias mágicas a diario. Pero debido a que los núcleos de monstruos tenían un valor tan grande y tenían una gran demanda, muchos mercenarios estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por las ganancias obtenidas de la caza de bestias mágicas. Después de todo, los núcleos de monstruos eran simplemente demasiado valiosos en el continente Tianyuan. Como casi todos los necesitaban,
la cantidad que requerían era bastante grande. Después de obtener núcleos de monstruos, podrían absorber directamente las energías dentro de ellos para acelerar su tasa de cultivo. Además, incluso si uno no los usara personalmente, uno podría cambiar fácilmente los núcleos por una cantidad considerable de dinero. El sindicato de mercenarios era extremadamente ruidoso debido a que había muchos mercenarios adentro. Un sindicato tan grande como este estaba lleno de cientos de personas. La mayoría de los hombres tenían torsos desnudos, y su constitución robusta podía verse claramente desde sus músculos desnudos. Parecía como si mostraran sus cuerpos para demostrar cuán poderosos eran. Bajo tales temperaturas abrasadoras, así como el deficiente sistema de ventilación dentro del sindicato, el olor agrio del sudor impregnaba el aire y atacaba la nariz. Hizo que Jian Chen, que rara vez experimentaba este tipo de olor, frunciera el ceño y usara una mano para pellizcar ligeramente su propia nariz. Después de dejar el sindicato de mercenarios, Jian Chen recorrió la ciudad para reponer sus suministros. Compró un mapa de la cordillera de la bestia mágica y luego se dirigió directamente a Wax City. Bajo el sol abrasador, avanzó solo hacia la cordillera de la bestia mágica. La cordillera de la bestia mágica estaba a solo unos 30 kilómetros de Wax City. Después de correr hacia las montañas a caballo, Jian Chen finalmente llegó al borde de la cordillera de la bestia mágica 2 horas después. Un tramo de bosque bordeaba los bordes de la cordillera de la bestia mágica y en lo profundo del bosque había una gran cadena montañosa. Dentro de la cordillera había numerosas bestias mágicas. El ambiente interior también era vil, y de acuerdo con la descripción de la cordillera de la bestia mágica del mapa, había innumerables víboras e insectos venenosos dentro del bosque. No solo eso, también se pueden encontrar pantanos por todas partes, y si una persona no tiene cuidado, podría hundirse en uno. Sin la ayuda de un compañero, sería extremadamente difícil escapar con vida. Los proverbios decían una vez que la fortuna y el peligro viven juntos. Entonces, si bien la cordillera de las bestias mágicas tenía muchos peligros, al mismo tiempo, también había un tesoro por encontrar. Las bestias mágicas frecuentemente luchaban entre sí, por lo que tras su muerte, sus núcleos de monstruos se conservarían. Si uno tenía buena suerte, entonces podría encontrar algunos cadáveres de bestias mágicas que aún tenían sus núcleos y recolectarlos, pero las posibilidades de que eso sucediera aún eran bastante bajas. Las bestias mágicas también podrían usar los núcleos de monstruos, pero el rango más bajo de las bestias mágicas no sabía si podía usarse o cómo y solo operaba por instinto. Jian Chen se sentó en su caballo con la cabeza mirando hacia el bosque verde frente a él. A partir de hoy, este bosque será mi campo de entrenamiento donde ganaré algo de experiencia. Desmontando, acarició suavemente la cabeza del caballo y sin importarle si el caballo, que lo había acompañado durante bastantes días, podía entenderlo, le dijo, anda, ya eres libre, vete a donde quieras ir. Luego, Jian Chen se dio la vuelta y se dirigió hacia el bosque interior. Relinchar. El caballo detrás de él pisoteó el suelo con firmeza mientras miraba a Jian Chen mientras se despedía. Después de recorrer un tramo del camino, Jian Chen finalmente entró en las profundidades del bosque y, sin detenerse, continuó su camino hacia la cordillera de las bestias mágicas. El bosque tenía malas hierbas por todas partes que alcanzaban la altura de una persona normal, bloqueando por completo su visión. En este tipo de entorno, uno podría perderse si no tuviera cuidado. Cada pocos pasos, Jian Chen saltaba sobre un árbol enorme para ver las rutas circundantes a su alrededor para asegurarse de que no se había perdido, lo que le permitía saber dónde estaba. De vez en cuando, encontraba una víbora escondida entre las briznas de hierba, pero con su alma, podía percibirla fácilmente y cuidar de las víboras cada vez que aparecían. Después de viajar durante 4 horas, Jian Chen finalmente entró en las profundidades del bosque, donde las bestias feroces comenzaban a aparecer gradualmente. En ese instante, una figura verde oscuro saltó de la maleza e intentó atacar a Jian Chen por detrás con extrema velocidad. Justo cuando la figura verde oscuro se acercó a Jian Chen, pasó una luz blanca y apareció de repente una espada plateada. Perforó con precisión el cuerpo oculto de la figura verde con una rapidez inigualable. En el momento en que la espada hizo contacto,
el cuerpo de Jian Chen se balanceó y se movió medio metro hacia un lado. En el momento en que se alejó, se escuchó un suave «van», cuando la figura verde oscuro cayó donde Jian Chen acababa de estar parado. Solo ahora pudo ver claramente que la figura verde oscuro era una bestia que se parecía a un leopardo. Su cuello ya estaba empapado de sangre que brotaba continuamente de su profunda herida. La mirada de Jian Chen recorrió la bestia tipo leopardo que yacía en el suelo. Luego continuó avanzando hacia el bosque. Podía decir con una sola mirada que la bestia era solo un animal salvaje normal, ni siquiera era una bestia mágica de clase 1. No había absolutamente ningún núcleo de monstruo que pudiera recuperarse de su cuerpo, de lo contrario, no habría sido capaz de matarlo tan fácilmente. Rugido. ¡Ah, oh, oh! Mientras Jian Chen continuaba adentrándose en el bosque, los aullidos de las bestias mágicas comenzaron a llenar el aire gradualmente. Había muchos tipos diferentes de gritos, algunos eran desagradables ya que sonaban como los gemidos de espíritus malignos que hacían que cualquiera que los escuchara se sintiera aterrorizado. En ese momento, Jian Chen de repente se detuvo en seco. Se dio la vuelta y sus ojos brillaron con una luz seria mientras miraba hacia su lado. La espada de viento de luz plateada se materializó en su mano. Esta fue la primera vez que Jian Chen mostró una expresión tan seria desde que entró al bosque por primera vez. Un débil sonido, SHA, emitido desde la ubicación hacia la que miraba Jian Chen. Poco después, un escorpión amarillo polvoriento apareció lentamente en la línea de visión de Jian Chen. El escorpión era extremadamente grande. Solo su cuerpo tenía 1 metro de ancho y 2 metros de largo. Un aguijón venenoso colgaba del extremo de su cola, que tenía al menos 5 a 6 metros de largo. Justo en su cabeza, un par de ojos de jade comenzaron a parpadear con un brillo extraño. El escorpión se dirigió directamente hacia Jian Chen. Solo después de que estuvo a 5 metros de Jian Chen, detuvo su avance. Sus ojos brillantes brillaron con un brillo extraño cuando fijó su mirada en Jian Chen, blandiendo sus pinzas en Jian Chen mientras un sonido chichi salía de su boca. La espada de viento de luz plateada en la mano de Jian Chen estaba envuelta en un resplandor brumoso. Inmediatamente, atacó primero y su cuerpo se desdibujó mientras disparaba hacia el escorpión con su espada. Su intención original al venir aquí era matar bestias mágicas, por lo que, naturalmente, no se detendría después de encontrar una. La reacción del escorpión fue rápida, tan pronto como Jian Chen comenzó a moverse, el aguijón venenoso al final de su cola se volvió borroso y rápidamente se lanzó hacia Jian Chen. Timbre. La espada de viento ligero de Jian Chen se disparó simultáneamente hacia el gancho venenoso del escorpión. Cuando los dos hicieron contacto en el aire, resonó un sonido claro que era similar al metal golpeando al metal. La colisión generó una poderosa réplica que hizo que tanto la espada de viento ligero de Jian Chen como el gancho del escorpión retrocedieran hacia atrás. Con solo un ligero balanceo de su cuerpo, Jian Chen ya se había retirado unos metros. Miró el aguijón venenoso del gran escorpión en estado de shock. La dureza había superado sus expectativas. Jian Chen consideró que incluso un tipo de acero superior no podría compararse con el aguijón de este escorpión. Además, el poder que contenía era inmenso. Después de una sola colisión con él hace un momento, el brazo de Jian Chen ya había comenzado a sentirse entumecido. El escorpión frente a mí debería ser una bestia mágica de clase 2. Jian Chen murmuró para sí mismo mientras fijaba sus ojos brillantes en el escorpión. Lo estás escuchando en Echure Novelas Ligeras. Capítulo 86, La caza de escorpiones venenosos. Aunque Jian Chen había matado bastantes bestias mágicas de clase 2 en la Academia Kargat antes, las de la Cordillera de las Bestias Mágicas estaban en un nivel completamente diferente. Las bestias mágicas de clase 2 en la Academia Kargat ni siquiera eran equivalentes a algunas de las bestias mágicas de clase 1 en esta cadena montañosa. Además, la bestia mágica con la que se había encontrado era una indígena de la Cordillera de la Bestia Mágica. Justo cuando Jian Chen estaba distraído, el escorpión venenoso no le dio tiempo para relajarse, ya que sus 6 poderosas patas comenzaron a corretear por el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, cubrió docenas de metros y llegó frente a Jian Chen cuando sus pinzas verdes venenosas se ensancharon amenazadoramente y se clavaron en la cabeza de Jian Chen.
Al encontrarse con una bestia mágica local por primera vez en la cordillera, Jian Chen no se atrevió a ser negligente. Había aprendido por las malas en su vida anterior que ser descuidado solo conducía al desastre. La expresión de Jian Chen inmediatamente se volvió solemne. Inclinó la cabeza, esquivando las pinzas del escorpión gigante por un pelo. Luego reunió fuerza en sus pies y se empujó del suelo, dejando una huella profunda en el suelo cuando su cuerpo salió disparado hacia la cabeza mucho más pequeña del escorpión venenoso. La espada de viento ligero en su mano estaba una vez más envuelta en esa luz blanca y brumosa cuando Jian Chen la apuntó directamente a los pequeños ojos del escorpión. Los ojos, la garganta y el corazón eran tres de las partes más fatales y débiles del cuerpo. Eso lo entendió Jian Chen, pero este escorpión venenoso tenía un cuello que no podía perforarse fácilmente debido al ángulo. El cuello no solo era bastante corto, sino que tenía escamas que se entrelazaban entre sí para protegerlo. Bajo esta circunstancia en la que era imposible determinar qué tan duras eran las escamas que protegían su cuello, Jian Chen había decidido atacar sus ojos. Aunque Jian Chen tenía mucha confianza en su puñalada precisa y poderosa, las defensas de algunas bestias mágicas también eran igual de duras. Por lo tanto, no estaba 100% seguro de poder penetrar las escamas y causarle una lesión grave a la bestia. La espada de Jian Chen viajó hacia el escorpión con una velocidad cegadora, su espada ya había alcanzado el ojo del escorpión. Justo cuando Sword Chi mejoró Light Wind Sword cuando estaba a punto de perforar el ojo del escorpión, de repente abrió la boca y escupió una gota de veneno verde y picante. Casi como si estuviera siendo controlado por una fuerza misteriosa, voló rápidamente hacia Jian Chen. Al mismo tiempo, el ojo del escorpión se cerró y la cabeza se movió hacia un lado, evitando la espada de viento ligero. La velocidad de la espada de viento ligero era inigualable, por lo que incluso en este momento crucial en el que el escorpión trató de esquivar desesperadamente, el escorpión no pudo evitar por completo la espada. Al final, la espada abrió el párpado exterior del escorpión. Mientras que la Light Wind Sword golpeó el párpado exterior del escorpión y se detuvo un momento cuando encontró resistencia. Después de un momento, la asombrosa cantidad de Sword Chi alrededor de la espada hizo que atravesara las fuertes defensas del párpado y atravesara con éxito el ojo del escorpión. Simultáneamente, todo el cuerpo de Jian Chen estaba cubierto por la niebla verde de veneno. Silbido. Al sentir el dolor agudo en su ojo, el escorpión soltó un grito ronco. Un fluido verde oscuro comenzó a filtrarse de la herida en su ojo, y su gran boca se abrió de par en par, revelando filas de dientes afilados como agujas. Su apariencia general era extremadamente aterradora. La niebla venenosa flotaba alrededor. Jian Chen, que estaba envuelto en la niebla, se retiró hacia afuera, en un estado lamentable, tan rápido como un rayo para escapar. En este momento, la apariencia de Jian Chen era completamente opuesta a su estado anterior, todo su cuerpo estaba cubierto con una capa de veneno verde oscuro. Su ropa tosca había comenzado a desintegrarse a un ritmo alarmante, e incluso su cabello originalmente corto había comenzado a caerse como hilos verdes. Sintiendo una dolorosa sensación de ardor en todo su cuerpo, el rostro de Jian Chen se endureció antes de gruñir, ¡qué veneno tan fuerte! Rápidamente, Jian Chen agarró la ropa derretida antes de arrancarla de su cuerpo mientras usaba su fuerza santa para contrarrestar el veneno que hizo contacto con su piel. Jian Chen miró al escorpión de un solo ojo que todavía gritaba de dolor. Sabía en su corazón que este era el momento perfecto para matar al escorpión. Con un destello de intención asesina, corrió hacia él sin ni siquiera detenerse para sacar una muda de ropa de dentro de su anillo espacial, dejándolo completamente desnudo mientras se movía para acabar con el escorpión. Los movimientos de Jian Chen fueron ágiles, y rápidamente se dirigió al costado del escorpión venenoso. Con un movimiento de su brazo, extendió la mano tan rápido como un rayo, moviendo la espada de viento ligero en su mano tan rápido que parecía ser solo un rayo de luz plateada. Se disparó hacia la garganta del escorpión y, en ese instante, la hoja explotó repentinamente con un afilado chi de espada. Aunque no parecía ser muy poderoso, ese Sword Chi era similar a una hoja afilada. Como un rayo que iluminó brevemente el mundo con una luz hermosa y magnífica, e inmediatamente desapareció sin dejar rastro momentáneamente después. Timbre.
La espada de viento ligero de Jian Chen golpeó con precisión la garganta del escorpión venenoso. Cuando la hoja entró en contacto con las densas escamas que cubrían la garganta del escorpión, resonó un sonido claro similar al metal golpeando al metal. Sin embargo, la defensa de las escamas era bastante fuerte, solo pudo resistir la espada de viento ligero por un instante antes de que la hoja afilada con Sword Chi se abriera paso y perforara profundamente la garganta. Sí. El escorpión venenoso una vez más gritó miserablemente. El único ojo intacto pulsó con un extraño brillo verde oscuro cuando sus gruesas pinzas rápidamente se clavaron con fuerza hacia Jian Chen. El gancho venenoso de 5 a 6 metros de largo detrás de él se volvió borroso mientras volaba sobre la cabeza de Jian Chen e intentaba perforar la parte posterior de la cabeza de Jian Chen. Jian Chen sacó la espada de viento ligero enterrada en la garganta del escorpión. Sus pies se levantaron del suelo y su cuerpo voló por el aire mientras saltaba sobre la ancha espalda del escorpión. Silbido. Silbido. Evidentemente, el escorpión venenoso estaba extremadamente molesto por el hecho de que Jian Chen había saltado sobre su espalda. Comenzó a sacudir violentamente su cuerpo, gimiendo desagradablemente mientras agitaba imprudentemente sus pinzas gigantes en el aire. Basado en el estado actual del escorpión, parecía que la lesión en la garganta que Jian Chen acababa de infligir no lo lastimó tanto. Al ver que el escorpión seguía siendo tan feroz como antes, Jian Chen frunció el ceño. No pudo evitar murmurar, su capacidad para mantenerse con vida es realmente demasiado grande, para pensar que todavía no ha muerto. Debido a que el cuerpo del escorpión era tan masivo, Jian Chen una vez más se dio cuenta de cuán limitada era su fuerza. Aparte de atacar las dos regiones vitales de sus ojos y garganta, no pudo encontrar ninguna otra forma de dañar a este escorpión. En ese momento, Jian Chen escuchó un leve sonido de rasgadura. Sin dudarlo, Jian Chen brilló horizontalmente hacia un lado. Justo cuando Jian Chen esquivó hacia un lado, el brillante gancho venenoso de color verde oscuro voló sobre su cabeza y luego atravesó sin piedad la espalda del escorpión. Se escuchó un sonido suave cuando la sección fuerte y plateada de su capa exterior fue atravesada por su propio gancho afilado y venenoso. Bajo su propio anzuelo afilado y venenoso, su caparazón no ofreció un ápice de resistencia y fue fácilmente atravesado. El afilado anzuelo se enterró profundamente en el propio cuerpo del escorpión, y sangre verde oscuro comenzó a fluir de la herida. Al ver esta escena, la expresión de Jian Chen claramente se quedó en blanco. Sin embargo, inmediatamente después, no pudo evitar sentirse inseguro de si reír o llorar. Realmente nunca había imaginado que el escorpión venenoso sería lo suficientemente estúpido como para lastimarse a sí mismo. El escorpión tiró de su anzuelo venenoso. Pero debido a que ya estaba profundamente enterrado dentro de su cuerpo, sus movimientos también sacaron instantáneamente un trozo de carne. El escorpión sintió un dolor tan intenso que gemía incesantemente de dolor mientras todo su cuerpo temblaba. Ese dolor feroz fue suficiente para dispersar cualquier otro pensamiento sobre sacar el anzuelo. Cada vez que un ser humano o una criatura recibe una lesión grave, habrá un colchón de tiempo en el que la fuerza que exhiben, así como su velocidad de reacción, serán peores. Jian Chen vio esto, y captando el momento perfecto, su cuerpo voló alto en el aire mientras saltaba de la espalda del escorpión. La espada de viento ligero en su mano brilló con una luz plateada y atravesó el otro ojo del escorpión. Debido a que el escorpión sentía un dolor feroz en la espalda, su tiempo de reacción se había ralentizado mucho en comparación con su velocidad de reacción normal. Además, cada movimiento de la hoja de Jian Chen fue incomparablemente rápido. En el estado actual del escorpión, era extremadamente difícil evadir o resistir la espada ultra rápida de Jian Chen. La espada de viento ligero penetró con precisión el otro ojo del escorpión venenoso sin resistencia. Jian Chen mostró una expresión complacida. Ejerció más fuerza en su mano, forzando la espada de luz aún más profundamente en los ojos del escorpión. Eventualmente, después de clavar al menos la mitad de la hoja de 4 diagonal 3 metros de largo en los ojos del escorpión, finalmente logró lesionar su cerebro. Esta vez, el escorpión venenoso ya no luchó ni hizo ningún movimiento para resistir. Todo su cuerpo se estremeció un par de veces antes de caer como gelatina al suelo. Con un fuerte golpe,
su enorme cuerpo de 1 metro de altura cayó al suelo. Jian Chen sacó lentamente su espada de viento ligero. Sus cejas se juntaron al ver la sangre verde brillante del escorpión y el líquido blanco que cubría su preciada espada. Con un solo pensamiento, los fluidos verdes y blancos que cubrían su espada se deslizaron de la hoja, y al instante volvió a su apariencia original. La mirada de Jian Chen rodeó el cadáver del escorpión venenoso por un momento, luego levantó su espada de viento ligero para perforar el cráneo. Sin embargo, la espada de viento ligero acababa de atravesar la capa exterior de la cabeza antes de bloquearse. A pesar de que el escorpión venenoso ya estaba muerto, la defensa de su caparazón exterior seguía siendo tan fuerte como antes. No había forma de que Jian Chen pudiera romper su defensa con un movimiento casual de su espada. Esta piel de serpiente es realmente gruesa. Jian Chen frunció el ceño y suspiró, olvídalo, también podría conservar mi energía. Las bestias mágicas aquí van y vienen al azar. Si conservo mi fuerza extra, entonces eso es una capa extra de protección para mi vida. Solo recuperaré los núcleos de este monstruo pasándolo por los ojos. Diciendo esto, Jian Chen reanudó sus acciones. Después de un gran esfuerzo, finalmente pudo recuperar el núcleo del monstruo almacenado dentro del cráneo del escorpión. Capítulo 87, Sobreviviendo en la cordillera. Mirando el núcleo del monstruo del tamaño de un pulgar, Jian Chen no pudo evitar sonreír. Realmente era un núcleo de monstruo de clase 2, mira la pureza de la energía interior. No solo eso, este Monster Core de clase 2 es mucho mejor que los que encontré en Kargat Academy. Realmente es cierto que las bestias mágicas en la cordillera de las bestias mágicas son más fuertes que las de los bosques de Kargat. Después de recolectar el núcleo del monstruo, Jian Chen bajó la cabeza para mirar su cuerpo que ahora tenía un tono verde oscuro. Sin embargo, su cuerpo no resultó herido en absoluto. Como había estado refinando su cuerpo desde que era joven con las técnicas especiales de Azulet Sword Lab, su físico era realmente fuerte. Entonces, aunque el veneno hizo que su cuerpo sintiera algo de dolor, no podía atravesar su piel y entrar en su cuerpo. La mayor parte del daño estaba siendo contrarrestado con su fuerza santa interna. Entonces, aunque todo su cuerpo estaba contaminado con un veneno verde, el único síntoma que sintió fue una ligera sensación de ardor. Jian Chen miró a su alrededor y escuchó con atención, probablemente no haya una fuente de agua aquí, así que no podré lavar esto. Supongo que tendré que manejar esto más o menos. Arrancando algunas hojas de árboles, comenzó a limpiar el exceso de veneno mientras sacaba una nueva muda de ropa del interior de su cinturón espacial. Aunque este lugar era extremadamente grande y no había nadie alrededor, Jian Chen no tenía el pasatiempo de caminar desnudo. Después de cambiarse de ropa, Jian Chen se alejó de donde yacía el cadáver del escorpión sin preocuparse en absoluto por él. Aunque las bestias mágicas tenían muchas partes importantes que podían ser cosechadas y vendidas por un alto precio, este escorpión era solo una bestia mágica de clase 2. Si tuviera que vender esto, no obtendría mucho ya que no era un tipo de material precioso. Además, Jian Chen tenía muchas monedas púrpuras de sobra, por lo que hoy no le importaba una suma tan pequeña de dinero. Si bien las bestias que nacieron y crecieron en la cordillera de las bestias mágicas eran mucho más poderosas que las del bosque Kargat, eran mucho más raras que las del bosque Kargat. Después de todo, aunque la cordillera de las bestias mágicas puede no ser la más grande del continente Tianyuan, todavía era enorme por derecho propio. Las bestias mágicas en la cordillera estaban dispersas, por lo que encontrarse con una bestia mágica no era imposible, sino bastante raro. Durante todo el día, Jian Chen caminó lentamente hacia las profundidades de la cordillera. Por la noche, solo había visto 2 bestias mágicas, excluyendo al anterior escorpión venenoso de clase 2, estos 2 eran bestias mágicas de clase 1. La luna colgaba en lo alto del cielo y bañaba la tierra con su resplandor lunar. Sin embargo, no llegó al bosque donde reinaba la oscuridad suprema, por lo que uno ni siquiera podía ver sus dedos si extendían la mano frente a sus rostros. Con la abundante cantidad de hojas que cubren el bosque, las débiles luces lunares no podrían penetrar en el suelo. Mientras tanto, en un terreno llano, una gran hoguera se encendió e iluminó la noche con sus danzantes llamas.
Jian Chen se arrodilló junto a la hoguera con un palo en la mano mientras cocinaba lentamente un trozo de carne que atravesaba. Lentamente, la carne comenzó a caramelizarse mientras la grasa comenzaba a gotear lentamente sobre el fuego de abajo, chisporroteando. Después de comer hasta saciarse, Jian Chen sacó una hierba con un olor único de su anillo espacial y la roció en los alrededores. Esta hierba era una de las pocas cosas que todo mercenario que entrara al bosque necesitaría preparar. Antes de descansar, si uno rociara esta hierba en su entorno, sería capaz de repeler a la mayoría de las criaturas venenosas de molestarlo. Por supuesto, esta medicina solo era útil para animales normales y no tenía efecto en bestias mágicas. Después de usar la hierba, Jian Chen inmediatamente saltó a un árbol cercano. Sentado con las piernas cruzadas en una rama un poco más plana, Jian Chen sacó otra hierba con un olor ligeramente dulce del interior de su anillo espacial y comenzó a rociarla sobre su cuerpo. Esta hierba de color blanco era muy efectiva para suprimir el chi de uno, evitando que su chi se escapara, lo que podría atraer a cualquier tipo de bestia salvaje mientras dormía por la noche. Después de todo, tanto los animales salvajes como las bestias mágicas en esta cordillera tenían sentidos del olfato extremadamente agudos. Aunque este polvo no podría ocultar completamente el chi de Jian Chen, al menos podría ocultarlo de los sentidos de los animales normales. La cordillera tenía muchas bestias mágicas y animales salvajes. La razón por la que los animales salvajes se llamaban así era porque no tenían un núcleo de monstruo dentro de sus cuerpos. Los animales salvajes tampoco eran tan fuertes como una bestia mágica de clase 1, similar a los humanos que aún no habían manifestado sus armas santas. Aunque los animales salvajes no eran fuertes y cualquiera que se atreviera a ingresar a la cordillera de las bestias místicas podría matarlos fácilmente, cuando se trataba de cultivar o dormir por la noche, nadie querría ser molestado por un animal salvaje. Por lo tanto, prácticamente todo mercenario que ingresara a la cordillera o durmiera a la intemperie estaría preparado, y traería una buena cantidad de este tipo de hierba. Después de que se completaron los preparativos de seguridad, Jian Chen sacó un gran puñado de núcleos de monstruos y los distribuyó entre sus dos manos. Jian Chen cerró lentamente los ojos y comenzó a absorber la energía de los núcleos de los monstruos. La energía de los núcleos de los monstruos comenzó a fluir a una velocidad extremadamente aterradora hacia Jian Chen, antes de canalizarse locamente hacia su cuerpo a través de sus poros y fosas nasales. Esta tasa de absorción, naturalmente, supuso una ligera carga para Jian Chen, lo que provocó que sus poros sintieran un ligero dolor al expandirse. A lo largo de todo su cuerpo, no había área que no doliera. Aunque dolía un poco, esto no fue suficiente para que a Jian Chen, que tenía una gran fuerza de voluntad, le importara mucho. La energía de los núcleos de los monstruos tenía un elemento loco. Si no fuera porque Jian Chen usó la esencia del mundo para fortalecer su cuerpo desde que era joven, lo que significaba que sus órganos internos y sus fundamentos fueron hechos para ser mucho más fuertes que la mayoría de los demás, habría sido gravemente herido solo por el berserk contenido dentro de la energía de los núcleos, sin importar el hecho de que estaba absorbiendo la energía en su cuerpo tan locamente. Después de la absorción de la gran cantidad de energía, el elemento loco se acumuló dentro del cuerpo de Jian Chen. Cuando el elemento loco alcanzó cierto punto, un gran poder de absorción comenzó a surgir del dantian de Jian Chen, atrayendo estos elementos continuamente hacia el dantian, antes de ser finalmente absorbido por los dos resplandes azul y violeta. En el continente Tianyuan, si un practicante quisiera confiar en los núcleos de los monstruos para cultivar, entonces necesitaría eliminar el elemento loco dentro de la energía y absorber la energía pura restante. Solo eliminar ese elemento de la energía tomaría mucho tiempo, e incluso entonces, el elemento loco no se eliminaría por completo y dejaría algunos efectos dañinos dentro del cuerpo. Entonces, si bien había muchas personas que dependían del uso de núcleos de monstruos para cultivar, no muchas continuarían por ese camino. De vez en cuando, una persona necesitaría dejar de usar núcleos de monstruos y refinar completamente la energía absorbida, para no sufrir ningún efecto negativo. Aunque con Jian Chen, podía absorber y refinar la energía del núcleo del monstruo sin temor a las consecuencias que posiblemente se debieron a los brillos dentro de su dantian. En el momento en que la energía entrara en su cuerpo,
el elemento loco sería inmediatamente absorbido por ellos, permitiendo que Jian Chen absorba la energía de los núcleos de los monstruos sin miedo. Por eso Jian Chen tenía una ventaja tan grande sobre los otros cultivadores. Después de la absorción constante de los núcleos de los monstruos, Jian Chen podía sentir claramente que la fuerza santa crecía lentamente en su dantian. Aunque a simple vista puede parecer lento, Jian Chen entendió que esta velocidad en comparación con otras era realmente rápida. A este ritmo, no pasaría mucho tiempo hasta que se convirtiera en un gran santo. El segundo día, cuando la luz del sol pasó a través de las pequeñas grietas entre las densas hojas de los árboles, Jian Chen, que estaba sentado con las piernas cruzadas y cultivando, abrió lentamente los ojos. Luego dio una voltereta en el aire, saltó desde el árbol y aterrizó suavemente en el suelo. Jian Chen estiró un poco su cuerpo. Después de sentir conscientemente su fuerza santa interior, no pudo evitar sonreír. Podía sentir claramente que su fuerza santa actual era mucho más poderosa que cuando condensó por primera vez su arma santa. Según sus cálculos, su fuerza actual probablemente ya estaba en el nivel de un santo medio. Aunque solo era un santo medio, había pasado menos de un mes desde que Jian Chen condensó por primera vez su arma santa y se abrió camino hacia la santidad. Si alguien más escuchara que Jian Chen había logrado convertirse en un santo medio solo menos de un mes después, definitivamente les resultaría difícil de creer. Después de comer algo para llenar su estómago, Jian Chen continuó una vez más su viaje. El tiempo pasó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, ya había pasado un mes. Al pie de la cordillera de la bestia mágica, un joven que vestía una ropa tosca se enfrentaba a una bestia mágica tipo pantera de color negro intenso que medía 1 metro de alto y 3 metros de largo. El joven sostenía una espada plateada larga y delgada. Se puso de pie alto y derecho, pareciendo ser tan inamovible como una montaña. Su rostro estaba brillantemente coloreado por el barro y el polvo, por lo que era imposible distinguir ninguno de sus rasgos faciales. La bestia mágica tipo pantera estaba mirando al joven frente a ella con un brillo feroz en sus ojos. Rugió profundamente y comenzó a caer en una posición en cuclillas. Sus patas traseras firmemente plantadas en el suelo, preparándose para atacar en cualquier momento. Capítulo 88, Gran Santo. ¡Jou! De repente, se escuchó el fuerte gruñido de la bestia mágica parecida a una pantera. Saltó en el aire con tal fuerza que su huella quedó impresa visiblemente en el suelo, mientras su cuerpo completamente negro se transformaba en una sombra negra que se disparó hacia el joven a 10 metros de distancia. Mientras estaba en el aire, la pantera negra comenzó a abrir su gran mandíbula que reveló sus dientes afilados que podrían llenar de pavor el corazón de una persona. El joven sonrió con frialdad cuando la espada blanca plateada en su mano comenzó a emitir un débil brillo blanco. Con un solo corte, la punta de la espada voló hacia la boca abierta de la pantera negra. La espada viajaba extremadamente rápido, como un relámpago. Sin embargo, la reacción de la pantera negra fue muy rápida, así que cuando la espada alcanzó sus fauces, la pantera negra inclinó la cabeza hacia un lado, esquivando apenas el ataque entrante. Sin embargo, la espada todavía viajaba demasiado rápido para ser evadida por completo, por lo que le rozó la cabeza. Dejó una herida muy notable en la cabeza peluda de la pantera negra. Sin embargo, la velocidad de la pantera negra no disminuyó en absoluto. Manteniendo su velocidad anterior, disparó hacia el joven frente a él. Las comisuras de la boca del joven se inclinaron hacia arriba, como si revelaran una expresión burlona. Sus ojos irradiaban un destello de intención asesina. Levantando la espada en su mano derecha, inmediatamente apuñaló a la pantera negra una vez más. Esta velocidad era más rápida que antes, casi bordeando lo inconcebible. La pantera negra no pudo esquivar la espada esta vez, por lo que la espada atravesó su garganta antes de que pudiera reaccionar. Debido al impulso de la pantera, la espada en su garganta penetró aún más profundamente. La espada solo se detuvo después de que estuvo completamente enterrada en la garganta de la pantera hasta la empuñadura. El otro lado de la espada ya estaba cubierto de sangre cuando atravesó la parte posterior del cuello de la pantera. La sangre comenzó a gotear de la espada inclinada sobre la espalda de la pantera negra. El joven sacó lentamente su espada de la pantera negra.
Luego, la sangre en la espada extrañamente comenzó a acumularse en la punta de la espada y goteó en el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, la espada originalmente ensangrentada había recuperado su brillo brillante original. En la empuñadura de la espada había dos palabras: viento ligero. Este joven era Jian Chen, que se aventuraba solo por la cordillera de las bestias mágicas. Sin saberlo, ya se había quedado en la cordillera de las bestias mágicas durante un mes. Todo este mes, Jian Chen había permanecido en las afueras de la cordillera, sin profundizar ni alejarse. Durante este mes, Jian Chen exploraba las afueras de la cordillera durante el día y cultivaba durante la noche. Durante este periodo de tiempo, se había centrado principalmente en mejorar su fuerza, a diferencia de la mansión Chang'an, donde tuvo que reducir su velocidad de cultivo para que su desempeño no fuera demasiado sobresaliente. Debido a eso, la fuerza de Jian Chen prácticamente se disparó en el transcurso de un mes. Ya había pasado de un Peak Saint a convertirse en un gran santo. En este breve mes, Jian Chen pasó de ser un santo principal a un gran santo. Si el público descubriera esta velocidad, enviaría una gran onda de choque en todo el continente. Esto se debió a que para cualquier persona normal, tomaría 2 o 3 años pasar de un santo principal a un gran santo. Incluso los genios necesitarían alrededor de un año, por lo que la velocidad aterradora de Jian Chen era inaudita. Sin el conocimiento de todos los demás, ya había establecido un nuevo récord en la historia del continente Tianyuan. Pero esta sería una parte de la historia que estaría enterrada en lo profundo, de la que nunca nadie se enteraría. Desde que había llegado al nivel de Gran Santo, la fuerza de combate de Jian Chen también se había disparado. Él podría cazar fácilmente una bestia mágica de clase 2, y ya había puesto su mirada en bestias mágicas de clase 3. La espada de viento ligero diseccionó a la pantera negra, antes de que rebotara un núcleo de monstruo blanco pero manchado de sangre, que fue atrapado por Jian Chen. Jian Chen usó casualmente un puñado de hierba para limpiar el núcleo sangriento del monstruo, aunque a él mismo no le importaba la cantidad de sangre que tenía. Mirando el núcleo único en su mano, Jian Chen sonrió y murmuró para sí mismo: mi suerte hoy no es tan mala, ya he recolectado 12 núcleos de monstruos de clase 2. Después de agarrar el núcleo, Jian Chen no prestó más atención al cadáver de la pantera negra y abandonó el área. Jian Chen caminó con cuidado dentro de la cordillera. Ahora era un gran santo, por lo que se podría decir que era mucho más fuerte que antes. Sin embargo, estaba en la cordillera de las bestias mágicas, por lo que no se atrevió a ser descuidado. Sabía claramente que si bien su posición se encontraba actualmente en las afueras de la cordillera, aún podría encontrar algunas bestias mágicas más fuertes que venían de las partes más profundas de la cordillera, las que Jian Chen actualmente no podría resolver. Incluso se podría decir que el actual Jian Chen estaba muy atento. Mirando cuidadosamente a su alrededor constantemente, tenía que tener mucho cuidado, especialmente con los pantanos ocultos, ya que eran muy difíciles de detectar. Desde lejos, las llanuras y los pantanos no se podían diferenciar realmente. Pero en el momento en que uno caminara sobre un pantano, sería devorado por él y no podría escapar sin la ayuda de otra persona. Justo en este momento, la oreja de Jian Chen se crispó. Comenzó a gritar con una gran sonrisa: agua, puedo escuchar los sonidos del agua. Hay agua por aquí. Jian Chen inmediatamente se dirigió hacia la dirección del agua a gran velocidad. No mucho después, Jian Chen atravesó algunas malezas altas y finalmente llegó a un pequeño arroyo. Este arroyo tenía solo 3 metros de ancho y no era demasiado profundo. Sin embargo, el agua era tan clara que se podían ver claramente las piedras en el fondo del río. Al ver este río, Jian Chen sonrió con alegría. Esta era la primera vez que se encontraba con una fuente de agua desde que ingresó a la cordillera de las bestias mágicas. Y después de todo el tiempo que había pasado aquí, el agua limpia que tenía en su cinturón espacial casi se había agotado. Si no hubiera encontrado pronto una fuente de agua, habría considerado abandonar el bosque. Mirando alrededor del lugar, lo inspeccionó para asegurarse de que fuera seguro, antes de sacar algunas cantimploras de su cinturón espacial antes de arrodillarse para llenarlas con agua. Después de llenar algunas cantimploras más,
Jian Chen se quitó la ropa y saltó al arroyo para lavarse el sudor que había acumulado en su cuerpo. Ni siquiera unos segundos después de que Jian Chen comenzara a bañarse, su rostro cambió repentinamente de expresión de una relajada a una expresión lista para la batalla en un instante. Inmediatamente saltando en el aire desde el agua, materializó su Light Wind Sword en su mano derecha y apuñaló hacia abajo con ella. Capítulo 89, Serpiente dorada de rayas plateadas. Justo cuando Jian Chen apuñaló hacia abajo con su espada de viento ligero, una cosa dorada con forma de vid salió volando del agua y atacó a Jian Chen. Cuando la espada de Jian Chen y la enredadera dorada chocaron entre sí, el impulso descendente de Jian Chen se detuvo. Todo su cuerpo mantuvo una postura punzante mientras estaba suspendido en el aire. La punta de su espada atravesó con precisión la cabeza de la criatura dorada parecida a una vid. Esta escena duró un lapso de 2 respiraciones. De repente, desde el bosque junto al río, otra enredadera dorada brotó repentinamente de la hierba alta y voló hacia Jian Chen. La cara de Jian Chen no cambió por la repentina emboscada. Reforzando su brazo mientras se preparaba para tomar prestado el poder de la cosa dorada parecida a una enredadera debajo de él para ganar impulso, pateó a su atacante y giró por el aire, aterrizando firmemente junto a la orilla del río. En el momento en que golpeó el suelo, inmediatamente corrió hacia donde estaba su ropa y se la puso. Después de ponerse la ropa, Jian Chen miró hacia arriba para evaluar la cosa dorada con forma de vid solo para descubrir que era una serpiente dorada. Todo su cuerpo era de color dorado, pero había algunas líneas plateadas que iban desde la parte superior de la cabeza hasta la cola. También era largo, solo el área expuesta tenía casi 6 metros de largo. En el momento en que Jian Chen notó la raya plateada en su cuerpo, se quedó atónito. Parecía que había recordado algo, ya que su rostro de repente cambió dramáticamente. No pudo evitar exclamar en voz alta, serpiente dorada de rayas plateadas. La serpiente dorada de rayas plateadas era algo sobre lo que Jian Chen había leído antes en los libros de la biblioteca de la academia. Era una rara bestia mágica que era considerada como el emperador de las serpientes. En todo el continente Tianyuan, considerando las decenas de miles de bestias mágicas, el tamaño de la población de serpientes doradas de rayas plateadas apenas alcanzó los 3 dígitos. La serpiente dorada de rayas plateadas no era preciosa por su rareza, sino por su cuerpo. Ya fuera por carne o sangre, era muy valioso. El veneno de su cuerpo era especialmente precioso, pertenecía al tipo de bienes en el continente Tianyuan donde no había mercado, incluso si la gente ofrecía altos precios por ellos. Esto se debió a que si este veneno altamente tóxico se refinaba especialmente, incluso podría matar a un maestro santo de Pique Haven. Además, purgar este veneno era imposible. A menos que uno tuviera la sangre de la serpiente dorada de rayas plateadas, no había otro método, incluso un Radiant Saint Master no podría hacer nada al respecto. Aunque Light Saint Force tenía efectos curativos místicos y podía desintoxicar muchos venenos, simplemente no podía eliminar el veneno único y altamente tóxico que poseía una serpiente dorada de rayas plateadas, así como varios otros tipos de veneno bastante especiales. A lo sumo, un Radiant Saint Master solo podría suprimir temporalmente el veneno, sin embargo, purgarlo por completo era imposible. Además, la serpiente dorada de rayas plateadas era diferente en comparación con cualquier otra serpiente. No solo era largo, también era relativamente delgado. Se podría decir que algunas serpientes doradas de rayas plateadas que alcanzaron el rango de bestia mágica de clase 5 alcanzarían hasta 100 metros de largo, pero su ancho no sería ni siquiera de 30 centímetros de ancho. Una serpiente dorada de rayas plateadas de clase 6 podía controlar el tamaño de su cuerpo e incluso podía reducir su cuerpo a 1 o 2 metros de largo. Las serpientes doradas de rayas plateadas de clase 6 no solo eran muy fuertes, sino que los rumores decían que podían volar por el aire y enterrarse en el suelo. Su veneno no tenía rival, e incluso un santo maestro del cielo temería las consecuencias de ser infectado por uno. En los registros antiguos, hace 100 años en el Sacro Imperio, una serpiente dorada de rayas plateadas de clase 6 había arrasado con una ciudad-rey con una población de 10 millones de personas en el tiempo que tardó en quemarse la mecha de una vela. Cada persona fue asesinada por el potente veneno, incluso los cadáveres en descomposición.
Todo lo que quedaba en la ciudad era el hedor a sangre fresca que se elevaba sin cesar en el aire. Después de este horrible evento, el Sacro Imperio envió a más de 10 maestros santos del cielo para ir a matar a la serpiente dorada de rayas plateadas. Pero antes de que terminara mediodía, 7 de los Seven Saint Masters fueron asesinados por el veneno y los pocos restantes sufrieron heridas graves o fueron fuertemente envenenados. Sin embargo, no mucho después, los pocos expertos restantes que fueron envenenados también murieron. Este evento había causado que todos los santos gobernantes del Sacro Imperio se sorprendieran. Al final, un santo gobernante finalmente luchó contra la serpiente dorada de rayas plateadas en una batalla devastadora que solo había llevado a la retirada de la bestia en lugar de matarla. Pero al final, todos sabían cuán fuerte podía llegar a ser una serpiente dorada de rayas plateadas. Recordando la información que había leído sobre esta bestia en la biblioteca de Kargat, Jian Chen miró a la serpiente de color dorado con una mirada horrorizada de incredulidad. Su corazón no pudo evitar, pero comenzó a acelerarse rápidamente. No pensó que se encontraría con la rara serpiente dorada de rayas plateadas en un lugar tan desolado como la cordillera de las bestias mágicas, eran solo las afueras de la cordillera, donde debería haber sido difícil incluso encontrar uno en todo el continente Tianyuan. Mirando atentamente la serpiente del tamaño de una muñeca, Jian Chen tuvo que admitir el hecho de que se había encontrado con una serpiente dorada de rayas plateadas. ¡Qué terrible suerte! ¿Cómo podría encontrarme con algo así? Jian Chen se calmó rápidamente, pero por dentro, todavía estaba maldiciéndose a sí mismo. Sabía lo aterradora que podía ser una serpiente dorada de rayas plateadas a pesar de nunca haber visto una en la vida real. Solo leer sobre esto fue suficiente para que Jian Chen entendiera que con su fuerza actual de gran santo, luchar contra una serpiente dorada de rayas plateadas era extremadamente problemático. Jian Chen miró fijamente a la serpiente dorada de rayas plateadas a solo 10 metros de él, con la mirada llena de vigilancia. Agarró su espada con fuerza mientras pensaba en el hecho de que la serpiente dorada de rayas plateadas que encontró no era una bestia mágica ordinaria. Un solo error podría hacerle perder la vida hoy. Este fue definitivamente el encuentro más peligroso que Jian Chen había experimentado desde que ingresó por primera vez a la cordillera de las bestias mágicas. Fue hasta el punto en que no estaba seguro de poder salir vivo del lugar. Si fuera cualquier otra bestia mágica fuerte que Jian Chen no pudiera derrotar, aún podría huir. Pero en el momento en que reconoció la serpiente dorada de rayas plateadas, ya había renunciado a todas esas nociones. Era rápido, incluso si solo confiara en la fuerza de su santo, podría superar la velocidad de un practicante del atributo viento. Sin embargo, Jian Chen estaba seguro de que su velocidad era incomparable a la de la serpiente, ni siquiera estaría calificado para llevar los zapatos de la serpiente si tuviera alguno. Eso fue porque la serpiente dorada de rayas plateadas era extremadamente rápida mientras corría en línea recta. Aunque no era la bestia mágica más rápida, cuando se trataba de las que se arrastraban por el suelo, la serpiente dorada de rayas plateadas estaba entre las 3 primeras. En comparación con la humanidad, a menos que tuvieras el atributo de viento y tuvieras varios rangos más altos que la serpiente, entonces no serías lo suficientemente rápido como para dejarla atrás. Al ver una serpiente dorada de rayas plateadas, uno no puede huir en línea recta, o de lo contrario, un callejón sin salida será lo único que lo saludará. Yo tampoco sé qué tan fuerte es esta serpiente, si es una bestia mágica de clase 1, entonces el peligro será significativamente menor, y podría matarlo. Si se trata de una bestia mágica de clase 2, entonces habrá una amenaza mayor para mi vida, pero debería poder huir de ella sin ningún problema. Jian Chen murmuró. En este momento, su único deseo era que la serpiente no fuera demasiado fuerte, de lo contrario, no creía que pudiera salir de este lugar con vida. Mientras Jian Chen reflexionaba para sí mismo en ese breve momento, la serpiente dorada de rayas plateadas de repente abrió la boca y escupió una niebla venenosa gris que rápidamente flotó hacia donde estaba Jian Chen. Mientras flotaba, cada vida vegetal en la niebla comenzó a marchitarse de inmediato, e incluso los árboles más grandes estaban cambiando notablemente. En un instante, parecía como si su vida misma se estuviera agotando rápidamente. En el momento en que el gas gris se acercó, la cabeza de Jian Chen comenzó a sentirse un poco mareada. Al mismo tiempo,
Jian Chen sintió como si le estuvieran quitando la fuerza. Sintiendo el cambio que estaba ocurriendo en su cuerpo, los ojos de Jian Chen se abrieron en estado de shock. Se dio cuenta de que la serpiente dorada de rayas plateadas podía contaminar directamente el aire con su veneno. Ahora finalmente sabía lo aterrador que era el veneno. No era de extrañar que el veneno pudiera matar fácilmente a un Even Saint Master. Sin dudarlo, se mordió la lengua con los dientes. El dolor punzante de su lengua finalmente despejó el mareo que estaba sintiendo. Después de eso, saltó más atrás y comenzó a hacer circular su fuerza santa a su alrededor para que la sensación de drenaje de fuerza se debilitara. Una vez más calmándose, Jian Chen entrecerró los ojos con concentración. Aunque todavía no había luchado contra la serpiente dorada de rayas plateadas y solo experimentó su veneno, Jian Chen pudo deducir que esta serpiente era al menos una bestia mágica de clase 2. Al ver que la niebla venenosa flotaba más cerca, Jian Chen no dudó antes de contener la respiración de inmediato. Sus piernas se deslizaron por el suelo mientras corría más lejos del veneno. En el momento en que Jian Chen comenzó a moverse, también lo hizo la serpiente. Convirtiéndose en un rayo de luz dorado, voló hacia Jian Chen a una velocidad varias veces más rápida que él. Aunque la serpiente dorada de rayas plateadas tenía solo el tamaño de su muñeca de ancho, todavía era muy rápida. En un abrir y cerrar de ojos, ya había alcanzado a Jian Chen, con la boca abierta de par en par, listo para morderle el cuello. Justo cuando la serpiente dorada de rayas plateadas estaba a punto de morder el cuello de Jian Chen inclinó la cabeza en este momento crucial y retrocedió hacia atrás. Al mismo tiempo, su espada de viento ligero parpadeó a la vista en su mano derecha. Con un solo golpe, una luz plateada salió detrás de la hoja, cortando a la serpiente. Con una gran cantidad de Sword Chi concentrada, el rastro de la espada que quedó atrás se parecía a la luna lunar y dejó un efecto deslumbrante. Jian Chen había usado toda su fuerza en ese golpe. La espada de viento ligero no encontró obstrucciones mientras apuñalaba suavemente hacia la serpiente dorada de rayas plateadas. Pero no había emoción en el rostro de Jian Chen, de hecho, su rostro había comenzado a verse bastante desagradable, ya que su espada no atravesó la piel escamosa de la serpiente. No se podía ver una sola marca en la balanza. ¡Qué defensa tan fuerte! Jian Chen jadeó, su rostro mortalmente pálido, debido a sus métodos de cultivo. Su poder de ataque era extraordinariamente fuerte. Aunque solo tenía el poder de un gran santo, su ataque no era mucho más débil que el de un santo maestro. Pero un ataque con toda su fuerza no había dejado ni un solo rastro en la serpiente dorada de rayas plateadas. En este punto, Jian Chen era consciente de que esta serpiente dorada de rayas plateadas era al menos una bestia mágica de clase 3, tal vez una bestia mágica de clase 4. Esta no era una pelea que Jian Chen pudiera permitirse tener. Si fuera una bestia mágica de clase 3 ordinaria, Jian Chen tendría que gastar un poco más de energía para matarla, pero la serpiente de rayas plateadas no podría evaluarse de la misma manera que una bestia mágica normal. Capítulo 90, el poder mágico de la espada del alma. Mientras Jian Chen estaba aturdido, la cabeza desproporcionadamente pequeña de la serpiente dorada de rayas plateadas en comparación con su boca grande que no combinaba se había girado y mordido el cuello de Jian Chen una vez más. Blandiendo sus afilados colmillos, una corriente continua de niebla venenosa de color gris fluyó de su boca. Al sentir las fauces abiertas de la serpiente que lo mordía, Jian Chen inmediatamente inclinó la cabeza hacia un lado para esquivar las fauces abiertas de la bestia. Inmediatamente después, sus pasos furiosos lo llevaron a la parte trasera de la serpiente dorada de rayas plateadas. La espada de viento ligero de Jian Chen brilló intensamente cuando la balanceó hacia el cuerpo de la serpiente una vez más, negándose a creer que sería ineficaz. La espada de viento ligero apuñaló con precisión la piel de la serpiente dorada de rayas plateadas, pero solo se detuvo en la primera capa de la escama de la serpiente, incapaz de penetrar más. La fina piel dorada era como un fuerte impenetrable, no quedarían marcas en él, incluso de un golpe de Jian Chen con toda su potencia. Al ver esto, la cara de Jian Chen se volvió aún más sombría. Su estado de ánimo, después de descubrir cuán ineficaz era su espada, se había derrumbado por completo. Las poderosas defensas de Silver Striped Golden Snake habían dejado a Jian Chen sin opciones,
ya que sus ataques más fuertes contra la poderosa defensa de la serpiente eran como los rasguños de un niño, no causarían ningún daño. Jian Chen no dudó en absoluto. Inmediatamente recordando su espada, reunió fuerza en ambas piernas para saltar del suelo. Antes de que la serpiente pudiera reaccionar, su cuerpo ya estaba en el aire. Después de orientarse, tomó prestado el poder de las ramas de los árboles y voló hacia el abismo de la cordillera de las bestias mágicas. La fuerte defensa de Silver Striped Golden Snake no era algo que Jian Chen pudiera manejar. Todo lo que Jian Chen podía hacer era huir a las profundidades de la cordillera con la esperanza de que otra bestia mágica fuerte atrajera de alguna manera la atención de la serpiente dorada de rayas plateadas. Esta era la única forma en que Jian Chen podría escapar. Aunque este método estaría enfrentando un gran peligro, no había otra opción. Jian Chen sabía que había muchos mercenarios dentro de la cordillera de las bestias mágicas de los que podría obtener apoyo para ayudar a detener a la serpiente dorada de rayas plateadas. Sin embargo, la cadena montañosa era simplemente demasiado grande y las posibilidades de encontrarse con otro mercenario eran bastante escasas. Jian Chen voló por el aire, usando las ramas de los árboles a cada lado de él para catapultarse en dirección a la cordillera. Justo detrás de él estaba la serpiente dorada de rayas plateadas que lo perseguía de cerca, su lengua parpadeaba continuamente hacia arriba y hacia abajo. La parte vertical de su cuerpo medía entre 6 y 7 metros de largo. La serpiente era bastante larga y las dimensiones de su cuerpo aún no estaban completamente escaladas. En ese momento, Jian Chen no había visto completamente las características de la serpiente. Sin embargo, podía estimar que, a juzgar por lo que había visto hasta ahora de la serpiente dorada de rayas plateadas, tenía al menos 50 metros de largo. Jian Chen continuó corriendo en una trayectoria en forma de S mientras buscaba obstáculos con la esperanza de que la serpiente dorada de rayas plateadas fuera bloqueada. Crudo. De repente, el rugido de un tigre se escuchó cerca. El sonido de su llegada se dirigió rápidamente hacia la dirección de Jian Chen, y poco después, Jian Chen vio aparecer un tigre negro de 3 metros de largo en su línea de visión. Los ojos del tigre brillaron con una sensación ominosa cuando miró a Jian Chen, pero justo cuando estaba a punto de abalanzarse sobre él, apareció ante él un cuerpo dorado con forma de vid de 50 metros de largo. En el momento en que vio la serpiente dorada, fue como si el tigre negro hubiera recibido una descarga eléctrica. Todo el pelaje de su cuerpo voló hacia arriba cuando el siniestro brillo en su ojo se desvaneció en un instante. El miedo reemplazó el brillo siniestro mientras miraba a la serpiente. Sin atreverse a quedarse más tiempo, el tigre negro rápidamente se escapó con la cola entre las piernas. Aunque la serpiente dorada de rayas plateadas era una serpiente, si se pusiera en una multitud de bestias mágicas, la mayoría de las bestias mágicas no se atreverían a molestarla. Este tipo de situación había ocurrido en la cordillera muchas veces antes. Jian Chen se había encontrado con muchos tipos diferentes de bestias mágicas, pero esta era la primera vez que veía una retirada tan rápida después de ver la serpiente dorada de rayas plateadas. Este tigre negro prácticamente se había orinado sin hacer ruido, ya que comenzó a huir con tristeza. No había una sola bestia mágica aquí que se atreviera a provocar a la serpiente dorada de rayas plateadas detrás de él. Una hora después, Jian Chen ya estaba cerca del abismo de la cordillera de las bestias mágicas. El bosque se estaba volviendo cada vez más exuberante, lo que provocó que Jian Chen encontrara más obstáculos en su camino. Justo detrás de él, la serpiente dorada de rayas plateadas lo perseguía sin descanso. Era como si la serpiente hubiera determinado que Jian Chen era su presa, a pesar de encontrarse con una gran cantidad de bestias mágicas. Su mirada continuó fija en Jian Chen. Silbido. La cabeza de la serpiente desapareció con un borrón mientras mordía a Jian Chen una vez más. Jian Chen estaba constantemente al tanto de la situación detrás de él, por lo que en el momento en que vio que la serpiente se movía hacia él, sus piernas se apartaron de la robusta rama del árbol en la que estaba. La fuerza repentina lo empujó hacia un lado, haciendo que la serpiente fallara. Una y otra vez, Jian Chen siguió esquivando los ataques de la serpiente. La serpiente dorada de rayas plateadas se enojaba más con cada falla, a medida que el brillo peligroso en sus ojos se intensificaba. De repente,
Una larga cola de serpiente dorada salió volando rápidamente de la hierba alta hacia Jian Chen. La expresión de Jian Chen cambió cuando notó que la cola venía hacia él. Al darse cuenta de la robusta rama de un árbol a su lado, inmediatamente saltó y pateó lejos de su lugar sin dudarlo. Luego, todo su cuerpo fue enviado volando hacia un gran árbol con ramas densas y frondosas. La cola de la serpiente cambió inmediatamente su ángulo y disparó a Jian Chen a una velocidad vertiginosa. Alcanzó a Jian Chen en un instante y comenzó a enrollarse alrededor de su cintura con fuerza. Cuando la cola se enrolló alrededor de su cintura, la cara de Jian Chen se puso pálida de miedo. La espada de viento ligero comenzó a brillar intensamente, cortando inmediatamente la cola. Pero debido a que las escamas exteriores eran extremadamente duras, la espada de Jian Chen no dejó marcas en absoluto. En ese momento, un hedor apestoso flotó sobre la boca de la serpiente dorada de rayas plateadas, que era incluso más grande que su cuerpo. En un instante, voló hacia el cuello de Jian Chen y estuvo a punto de reprimirlo. Sin tiempo para prepararse, Jian Chen inmediatamente empujó su espada de viento ligero hacia la boca de la serpiente en alarma. Pero la serpiente era astuta y torció la cabeza para esquivar la espada. Luego, la serpiente abrió sus fauces de par en par y hundió sus afilados colmillos profundamente en el hombro izquierdo de Jian Chen. Sintiendo el intenso dolor en su hombro izquierdo, la cara de Jian Chen se quedó sin sangre. El veneno de la serpiente dorada de rayas plateadas era muy fuerte y, una vez mordida, el único antídoto era la sangre vital de la serpiente. No había otro método, incluso un Radiant Saint Master no podría curarlo. Pero las escamas de la serpiente dorada de rayas plateadas eran demasiado fuertes para que la fuerza actual de Jian Chen dejara una marca, y mucho menos pasarlas por alto para adquirir sangre. Al ver que la serpiente mordía con fuerza su hombro, Jian Chen se asustó aún más por segundos y su expresión se volvió loca. Influenciado por este estado mental, el alma de Jian Chen se volvió sin precedentes activo, cuando una imagen borrosa del paisaje a su alrededor apareció en su mente. Aunque este sentimiento fue muy débil, si Jian Chen no lo sintiera intencionalmente, no podría sentir nada. Sin embargo, como sus emociones actualmente estaban muy agitadas, no se dio cuenta de este hecho. ¡Ah! Jian Chen gritó al cielo. Sin siquiera importarle si podía romper las defensas de la serpiente o no, levantó la espada de viento ligero en el aire antes de balancear la espada hacia abajo, con la esperanza de decapitarla. En el momento en que bajó la espada de viento ligero, fue como si el espíritu de Jian Chen se conectara con la espada en su mano. Era como si los dos se hubieran fusionado completamente en uno, sin ninguna distinción. La unión fue tan suave que provocó un sentimiento indescriptible dentro de su corazón, como si su espada fuera su espíritu y su espíritu fuera su espada. Al mismo tiempo, los brillos azul y violeta dentro de su dantián comenzaron a parpadear, ya que un débil rayo de luz comenzó a extenderse por todo su cuerpo desde estos dos puntos de luz. Si bien el propio Jian Chen no estaba al tanto de esto, los rayos ya habían comenzado a extenderse desde su cabeza. ¡Sching! La espada en la mano de Jian Chen emitió un fuerte sonido cuando una cantidad formidable de Sword Chi envolvió completamente la espada. Esta vez, el Sword Chi parecía como si una densa niebla hubiera cubierto la espada. La hoja dentro era borrosa, por lo que era difícil de ver. Timbre. La espada de viento ligero se estrelló brutalmente contra la cabeza de la serpiente dorada de rayas plateadas. Un ligero ruido resonó, esta vez, el fuerte Sword Chi había permitido que la espada atravesara la primera capa de las escamas de serpiente defensivas súper fuertes. Inmediatamente, apareció una herida de aspecto profundo en la parte superior de la cabeza de la serpiente, y sangre fresca comenzó a fluir profusamente de la herida. Silbido. La serpiente dorada de rayas plateadas siseó de dolor. Su mordida en el hombro de Jian Chen se aflojó y se deslizó lejos de él. Sus ojos estaban estrechamente fijos en Jian Chen, mientras sacaba su lengua bífida repetidamente. Al ver la herida sangrienta en la cabeza de la serpiente, Jian Chen quedó momentáneamente atónito. Pero poco después, una expresión alegre se formó en su rostro. Así que parece que la espada espiritual puede atravesar las defensas de la serpiente dorada de rayas plateadas. Jian Chen vitoreó por dentro. Bajo su control deliberado,
La espada y su espíritu se unieron para que la espada se convirtiera en el espíritu y el espíritu en la espada. Este tipo de fusión milagrosa que Jian Chen había sentido claramente lo hizo sentir como si esta espada fuera su vida, su alma. A medida que la conexión de Jian Chen entre la espada y su espíritu se profundizó, el violento Sword Chi alrededor de su Light Wind Sword se hizo aún más agudo. Era como si esta gran cantidad de Sword Chi estuviera completamente controlada por su espíritu. Sin mucha experiencia con una sensación tan misteriosa, Jian Chen aflojó su agarre de la espada de viento ligero. La espada que estaba completamente envuelta con Sword Chi no cayó al suelo, sino que colgó extrañamente en el aire. Ascendió lentamente, finalmente deteniéndose alrededor del nivel de la nariz de Jian Chen a 1 metro de él. La punta de la espada apuntaba directamente a la serpiente dorada de rayas plateadas. ¡Sching! Un claro grito de espada se escuchó desde el interior de la espada de viento ligero. Lo estás escuchando en Echure Novelas Ligeras.